Solamente 3 versículos, el 19, el 20 y el 21. Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Y vamos a ver solo versículos 19, 20 y 21. Todo lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias le damos, Señor, por todo lo que usted ha hecho hasta en este momento, en esta mañana. Gracias, Padre, por esta palabra, por estos versículos. Gracias por su presencia, Señor, aquí en medio de nosotros. Gracias por este servicio, gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor, que aquí está presente. Y gracias, Señor, gracias por esa misericordia suya para con nosotros, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Ruego, Padre, que usted bendiga el mensaje, las palabras que van a salir de mi boca, que sea usted guiándome, Señor, y que yo no diga nada que no sea conforme a su voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí en este versículo 1, el Señor, el punto que voy a estar hablando, hermanos, el primer versículo comienza con una palabra negativa, no. Esa palabra negativa, no os hagáis tesoros, no os hagáis tesoros. Y es un tema bastante difícil de entender. Podemos irnos a los extremos, a pensar o hablar o enseñar algo equivocado. Pero la verdad, hermanos, sabemos perfectamente bien que todos necesitamos de la economía, la iglesia necesita de la economía. Entonces, hermanos, es bastante difícil de entender, porque pareciera como que Dios está en contra de las riquezas. Y este pasaje, hermanos, puede llevarnos a confundirnos y a enseñar algo equivocado. Así de que vamos a examinarlo. Y yo estuve orando cuando el Señor puso en mi corazón hablar esto. Estuve meditando mucho, estuve pensando mucho, y yo creo que el Señor me guió a que lo que voy a enseñar es lo correcto, lo que voy a estar compartiendo es lo correcto, y así de que vamos a examinarlo. Y empiezo con esta pregunta, una pregunta: ¿Dios está en contra de las riquezas, o es malo tener riquezas? ¿Es malo tener riquezas? No. ¿Verdad que no? Se dice bueno, él ya partió, ya está con el Señor, de este señor Billy Graham, que fue uno de los predicadores más muy famoso, muy usado por el Señor, que tenía 25 millones de dólares, era su fortuna, 25 millones de dólares, él lo tenía. Ahora, yo no estoy diciendo, no sé, eso ya le corresponde a Dios, no voy a meter a juzgar, no voy tampoco a decir que está bien, no, eso solo Dios lo sabe. Pero él nunca anduvo pues como esos predicadores de la prosperidad, o pidiendo, se forman aquí los de 1000, acá los de 500, acá los de 100, no. Él predicaba el evangelio, él era un evangelista que predicaba el evangelio, y se dice que llegó a tener una fortuna de 25 millones de dólares. Ahora, probablemente él le daba buen uso al dinero, a sus finanzas. Él lo usaba para la gloria de Dios. Él ayudaba, él hacía todo lo que Dios le mandaba que hiciera. Él era una persona que amaba a Dios. Yo creo que él era una persona que amaba a Dios, pero Dios le multiplicaba, y Dios le daba, y Dios lo bendecía mucho, y le fluía ese dinero. Por eso llegó a tener esa riqueza. Dios lo bendecía
Entre más daba o más usaba su dinero, sus finanzas para la gloria de Dios, yo creo que Dios más le daba, Dios más le multiplicaba. Porque puede suceder. Ahora, hay personajes en la Biblia que eran muy, muy ricos, como Abraham, otros que Dios los prosperó mucho y Dios los bendijo mucho y fueron muy ricos. Ahora, estos versículos, hermanos, que leímos, yo los voy a estar analizando y donde más me voy a enfocar es en el verso 21 y ese es el punto en el cual quiero tocar. Vamos a ver, mire, el versículo 19, el Señor dice, no os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra. En la tierra. En otras palabras, no sea tu tesoro en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo, muy bien. Ahora, el punto, el meollo del asunto es el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, creo yo que esa es la clave, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar el corazón, o sea, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ahora, no necesariamente tiene que ser dinero, o cuenta bancaria, o propiedades, o riquezas, fortuna material, no necesariamente tiene que ser eso. Una ocasión yo escuché a una persona que lo estaban entrevistando, hermano, y me da risa porque era una persona que, pues graciosa, lo estaba diciendo, pero lo que él dijo, lo dijo con todo su corazón, lo están entrevistando, y él mencionaba mucho su tesoro, mi tesoro por aquí, mi tesoro por allá, y donde le están haciendo preguntas, y mi tesoro, y mencionaba mucho su tesoro. Entonces la persona que lo está entrevistando, le dice, ¿quién es su tesoro? Dice, mi esposa es mi tesoro, dice él, ¿verdad? Entonces su esposa era su tesoro. La amaba mucho, él ama, si vive aún, la ama mucho y se notaba porque lo dijo con tanto gozo, con tanta emoción, ella era su tesoro. Ahora, aquí cabe la pregunta, ¿quién es mi tesoro? ¿O qué es mi tesoro? Porque el Señor Jesucristo dice en el verso 21, y aquí es donde me quiero enfocar, porque donde esté vuestro tesoro, de este hombre, su tesoro era ¿quién? La esposa, ¿verdad? Ahí estaba su corazón. Ahí estaba su corazón. La esposa. Ahora, ¿es malo que amar a su mujer? No, no es malo. No es malo. No es malo amar a la esposa. Es un mandato de Dios, ¿cierto o no es cierto? Amén. ¿Verdad que sí? Dios dice que debemos de amar a nuestra esposa así como Él amó a la iglesia. Es un mandato de Dios. Ahora, entonces, si no es malo amar a la esposa, y no es malo tener riquezas, porque como dije, hubo personas que Dios bendijo mucho, personajes bíblicos que fueron muy bendecidos y fueron muy ricos. Ahora, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Y ese es el punto a donde los quiero llevar. ¿Cómo podemos entender esto? De lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Porque en el verso 21, hermano, yo encuentro ahí la clave, donde esté vuestro tesoro. Que lo que es tu tesoro, ¿qué es lo que va a estar ahí? Corazón. El corazón de la persona. ¿Y dónde quiere el Señor que tengamos nuestro corazón? En el cielo. ¿Quién quiere Él que sea nuestro tesoro? Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Cristo. Entonces vamos a ver, ahí mismo Mateo, en el capítulo 10, verso 37, dice el Señor, el que ama a padre, vea qué interesante, hermanos, el Señor Jesucristo dice aquí, el que ama a padre o a madre, más que a mí, dice, el que ama al padre o a la madre, más que a mí, no es digno de mí. Son palabras fuertes, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Ahora, el capítulo 22, hermanos, por favor, de ahí mismo Mateo 22, verso 37, versículo 37, dice el Señor Jesucristo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, y dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con esto, hermanos, se entiende que nuestro amor hacia Dios debe de ser más profundo que el amor que el amor a la esposa, ¿cierto? Amén. ¿Verdad que sí? Tiene que ser Dios, estoy hablando de Dios, tiene que ser el primero en mi vida, el que tiene el primer lugar en mi corazón. Imagínense si el Señor manda que yo ame a mi esposa así como Él amó a la iglesia, porque verdad que Jesucristo la amó a la iglesia de una manera, pues como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo por la iglesia? Estuvo dispuesto a sufrir horriblemente, una tortura horrible. Nosotros, yo creo, hermano, que no amamos a nuestra esposa de esa manera como Cristo amó a la iglesia, ¿o sí? Piénselo, y yo creo que no, hermanos. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez me inclino más al no. Pero Cristo, hermanos, amó a la iglesia de una manera, hermanos, incomparable. Ese es mi punto. No podemos comparar el amor de Jesucristo hacia la iglesia con nuestro amor hacia la esposa. Entonces, si Cristo nos pide a nosotros, a ti y a mí, que amemos a nuestra esposa así como Él amó a la iglesia, ¿qué debe de haber, hermanos, en nuestro corazón, nuestro amor, que se interponga entre mi amor a la esposa o mi amor a mi esposa, cualquier otra cosa? No hay nada, ¿verdad? No debe de haber nada. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, si mi amor tiene que estar siendo superior, mi amor hacia Dios, que al de mi esposa, ¿dónde debe estar mi corazón? ¿Dónde debe estar mi tesoro? ¿En las cosas materiales, hermanos? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, ¿y cuántas veces, hermanos, andamos con la cabeza tan llena de las cosas de este mundo y nos olvidamos de Dios? Y más fácil nos olvidamos de Dios que olvidarnos de nuestra esposa, porque a veces lo que hacemos o lo que queremos complacer a la esposa, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, pero muchas de las veces, hermanos, nos olvidamos de Dios, que Dios tiene que tener el primer lugar, el primerísimo lugar en nuestro corazón, y luego la esposa. Y lo demás, secundario o tercero. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo aquí. Porque dice, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, nuestro tesoro debe de ser ¿quién? Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Nuestro tesoro debe de ser Jesucristo. Tu tesoro y mi tesoro tiene que ser Jesucristo. Dios nos manda a amarle con todo nuestro corazón. El corazón. Todo el corazón. Ahora no está hablando del corazón que bombea la sangre, de nuestro ser. Todo nuestro ser tiene que estar amando a Dios, todo nuestro ser, con toda el alma. Mire, todo el corazón, digamos la mente, el alma, y luego dice, y con toda la mente. Ahora, si toda la mente, hermanos, tiene que estar amando a Dios, como decía el hermano Ramiro hoy en la mañana, yo siempre estoy pensando en Dios, así debemos de ser todos, hermanos. Siempre debemos de estar pensando en Dios. Le agrada a Dios esto, le agrada a Dios aquello, esto está bien delante de Dios. Nuestro pensamiento tiene que ser el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que domina tu mente? ¿Qué es lo que domina tu mente? ¿Las cosas de este mundo? ¿El carro, la casa, la cuenta bancaria? ¿La familia, los familiares, los hijos, la esposa o el esposo? No creo. ¿Qué es lo que domina a tu mente? Dije no creo, ¿verdad? Porque es más fácil que el hombre esté pensando en la mujer que la mujer en el hombre. No sé, ¿verdad?
Pero bueno, eso ustedes saben, hermanos. No conozco o no me meto yo en la mente de mi esposa, ¿verdad? Pero yo creo que sí piensa en mí. Asumo. Bueno, pero primero, antes de pensar en el marido, debe de estar pensando en Dios. El hombre tiene que ser sus pensamientos, lo que más abunda en nuestros pensamientos, tiene que ser el Señor. Y a eso se está refiriendo. Él tiene que ser nuestro tema principal en nuestra vida, nuestro tema más importante. ¿Cuál es el tema que se habla entre hermanas o entre hermanos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que más se toca entre las hermanas? ¿Dios? ¿La palabra de Dios? ¿O las cosas de este mundo? Las vanidades. Pensemos un poquito en eso, hermanos. Vamos a pensar, vamos a meditar, porque no soy yo el que lo estoy diciendo, es el Señor, lo dice en su palabra. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. La mente, ahí estará tu mente. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Si tu tesoro está en este mundo, pues ahí va a estar tu mente, en las cosas de este mundo, en lo material. Cuando yo era jovencito, que mi esposa era mi novia, pues hermano, mi mente estaba llena de eso. Un joven, y no estoy diciendo que sea malo, un jovencito que tiene su novia, una jovencita que tiene su novio, pues piensa mucho en su novio. Está bien, eso no es malo, ama a su novia, ama a su novio, pero primero debe estar el Señor. Cuando un jovencito, una jovencita ama a Cristo y es cristiano y ama al Señor y ha aprendido, tiene que luchar, porque el primer lugar debe de tenerlo el Señor Jesucristo en su vida y en su corazón, porque si no las cosas se van a ir torcidas. ¿Cierto o no es cierto? Entonces así es la vida del ser humano, como nosotros adultos. Si lo más importante en tu vida, si en tus pensamientos no abunda Cristo, su palabra, las cosas no andan bien. Las cosas no van a andar bien. Porque tu mentalidad está llena de las cosas de este mundo, de las vanidades, de los lujos, de las cosas materiales, de los afanes, el vestido, la ropa, el carro, el trabajo, la cuenta bancaria, el dinero, la economía. Y la gente se distrae y se sale de ese principal tema. Y estamos dejando a Dios a un lado, aparte. Nos sucede a veces, ¿verdad, hermanos? A veces nos sucede. Por eso el Señor dice que amemos. Ese es el principal mandamiento. Y es un mandamiento. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y vuelvo y pregunto y hago la pregunta, ¿qué es lo que domina tu mente, mi mente? ¿Qué es lo que domina nuestra mente? ¿Qué es lo que más abunda en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que más abunda? Lo que más abunda en tu pensamiento, en tus pensamientos, ese está siendo tu tesoro. Si ayer tu pensamiento estaba en, no sé, en X, lo que haya sido, ese era tu tesoro. Y el Señor dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra. No necesariamente tiene que ser dinero, tesoros materiales. Y yo sé que este pasaje el Señor está hablando también de cosas materiales. Pero luego el Señor dice que no nos afanemos. Y luego dice también que dice la lámpara del cuerpo es el ojo, lo que miras. A través del ojo se llena tu cuerpo, dice... si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, va a estar lleno de tinieblas. Y luego dice también, nadie puede servir a dos señores, porque sirves a uno y aborreces al otro. Cuando nosotros, hermanos, nos desviamos del camino, del verdadero tesoro celestial, y ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas terrenales, que eso viene a ser lo más importante. No es que no necesitamos, por eso pregunté hace un momento,
Dios está en contra de las riquezas. No, Dios no está en contra de las riquezas. Dios en lo que está en contra es que tu tesoro sean las riquezas. Que eso sea lo más importante para ti. No está en contra del amor a la esposa, no. Está en contra de que tengas en primer lugar a tu esposa antes que a Dios. Porque el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo demás, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por supuesto, la esposa debe de tener el primer lugar entre las demás personas. Vuelvo al verso 21. Capítulo 6, verso 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Tu corazón, tus pensamientos. Porque, hermanos, mire, ¿qué pasa si la persona llegase a perder ese tesoro? Vamos a suponer que el tesoro es el esposo o la esposa y que Dios se la llegase a quitar, como ha sucedido en algunos casos. Dios muere la persona, el esposo, y ¿en qué punto cae esa persona? En depresión, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Cae en depresión, cae en una depresión horrible. Porque ese era su tesoro, ahí tenía su tesoro, ese es su tesoro, ahí tenía su mente. Y no está mal que lo amaba, no. Y se muere, claro, perdió a su ser querido, a su esposo o a su esposa, como sea, pero tiene todavía el principal tesoro en el cielo, que es el Señor Jesucristo. Y esa será su confianza, esa será su consuelo. Se consuela. Mi esposo se fue con el Señor y yo continúo estando con el Señor, y ahí se va a consolar en Cristo Jesús, en la fortaleza, y Dios le va a dar fortaleza. Pero si su tesoro era su marido, pues Dios dice, bueno, para que aprendas. Y tenemos que aprender nosotros, hermanos, que nuestro tesoro tiene que estar en el cielo, que tiene que ser Jesucristo, porque si ese tesoro se llegase a perder, hay personas que se vuelven locas, hermano. Sí. Se vuelven locos, ya sea pérdidas materiales, su riqueza, lo que haya sido, y se vuelven locos, se trastornan, porque ese era su tesoro, y se sienten que quedaron, pero arruinados. Entonces, hermanos, tener riquezas no es malo, amar a tus hijos es bueno, amar a tu esposa es un mandamiento de Dios, pero no dejes que nada ni nadie tome el lugar que a Jesucristo le corresponde. Solamente a Él le corresponde. Él quiere ser tu tesoro y mi tesoro. Él quiere que nuestro tesoro sea Jesucristo. Él lo quiere, no yo, hermanos. Él lo quiere. Él quiere que Él sea tu tesoro. Ahora, ¿por qué? Para nuestro bien. Porque todo lo de aquí es pasajero, hermanos. Todo lo de aquí es pasajero. Todo. Y algún día moriré yo primero que mi esposa, o morirá ella primero que yo, uno o el otro, porque bueno, podría darse el caso que muramos los dos al mismo tiempo, pero ya sería, pues, verdad, mucho pedir. O que el Señor Jesucristo arrebata la iglesia y nos vamos los dos, amén, gloria a Dios. Pero si ella llegase a morir primero y ese es mi tesoro, pues hermano, me voy a descarriar, voy a andar, como decían por ahí, amarrando el chorrito y me vuelvo loco. O viceversa, al revés, que yo me muera. No entendió que es amarrar el chorrito. Pues imagínate querer amarrar el chorrito, pues ¿cuándo lo vas a amarrar? O sea que estás bien trastornado, loco. Entonces, viceversa. Si muero yo y yo soy su tesoro, pues va a andar con depresión. ¿Cierto? Pero si su tesoro o mi tesoro es Cristo, hermanos, estás fortalecido, estás fortalecida y tienes la confianza. Ella se fue a un lugar mejor o él se fue a un lugar mejor y yo voy para allá, como dijo el rey David. Dijo, mientras estaba enfermo, pues oraba, ayunaba, para ver si acaso Dios le permitía quedarse con la vida física, con ese cuerpecito físico, pero ya Dios se lo llevó. Él ya no regresa, pero yo voy para allá. Entonces Cristo tiene que ser nuestro tesoro y Él quiere ser el tesoro nuestro de nosotros. Y que voy a terminar, vamos a 1 Timoteo, hermanos, por favor, ahí terminaré. 1 Timoteo, en el capítulo 6.
Y comenzamos viendo el versículo 3. Y las primeras palabras de este versículo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4 dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. El apóstol Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no está de acuerdo, no se conforma, no se hace de acuerdo a la sana palabra del Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina conforme a la piedad, pues está envanecido. Es una persona vana, no sabe nada, delira, está enfermo, está mal de la cabeza acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, están privados, están lejos de la verdad, tienen su mente cegada, no tienen la verdad en ellos, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice: apártate de los tales. El versículo 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, hermanos. Y a veces no estamos contentos. Porque dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podemos sacar o nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Miren, hermanos, gracias a Dios, todos los que estamos aquí tenemos un techo, ¿verdad? Amén. Tenemos paredes alrededor, tenemos una cama donde acostarnos, tenemos ropa que vestir, tenemos que comer, siempre, nunca nos ha faltado que comer, siempre lo hemos tenido, gracias a Dios, pero muchas veces no estamos contentos, queremos más, ¿verdad? No estamos contentos. Cuando la palabra de Dios dice: ¿tienes sustento? ¿Tienes abrigo? Ahora, cuando habla de esa palabra abrigo, yo estuve viendo el significado de la palabra en griego, qué es lo que quiere decir. No es solamente la ropa, no está hablando de un suéter, no. Ahí incluye todo. Incluye el techo de la casa, incluye las paredes, sea como sea la casa, pero tienes paredes, tienes techo, tienes donde recostar tu cabeza. El Señor Jesucristo dijo que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él vino a ser ejemplo, a sufrir por nosotros, pero nosotros tenemos todo eso. Todos tenemos lo suficiente, todo lo que necesitamos lo tenemos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Todo lo necesario lo tenemos. Dice: estemos ¿qué? Contentos con eso. Si Dios nos quiere, como dije hace un momento, este señor Billy Graham llegó a tener $25 millones. Yo no sé, ¿verdad? Pues para qué querer tanto dinero, no necesitamos tanto dinero. Pero bueno, si Dios le quiso dar tanto dinero a él, está bien. Pero hermanos, yo creo que no quiere decir que pues no quieras tener más. Está bien, si Dios nos quiere dar más, amén, está bien, qué bueno. Pero mientras de que si Dios nos da o no nos da, estar contentos. Estar conformes, estar contentos, estar conformes con lo que tenemos. Dice... Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. En otras palabras, hermano, cuando una persona quiere enriquecerse y está desesperado porque no está contento con lo que tiene, comienza a hacer cosas que en realidad van a ir en contra de la voluntad de Dios. No están de acuerdo a la voluntad de Dios. Comienzan a hacer, pues, no sé, negocios fraudulentos o negocios que... afanes, dejar las cosas del Señor, dejar de congregarse para trabajar part-time, para trabajar overtime o lo que sea, trabajar más tiempo, para ganar más dinero, y se empiezan a alejar del Señor. Dice: caen en tentación y lazo. ¿Lazo de quién? Del diablo. Es el lazo del diablo que lo está engañando, lo está arrastrando. ¿Por qué? Porque quieren enriquecerse, quieren ganar más. Y luego dice: y en muchas
codicias necias y dañosas que hacen daño. ¿Qué más hacen? Dice, hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el dinero. No, el amor al dinero. El dinero no es el malo. El malo es cuando nosotros tenemos amor al dinero. Cuando viene a ser lo más importante en nuestra vida, el dinero, querer tener más y más y más. Dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extravían de la fe. Y hermanos, lo hemos visto mucho en predicadores, ¿cierto o no es cierto? Me he dado cuenta de algunas personas que ahorita pues son personas millonarias, tienen casas millonarias, predican mucho de prosperidad, engañan a la gente con un falso evangelio y están así. Y hay personas que han dicho que esas personas empezaron bien. Conocieron al Señor, comenzaron bien, pero probablemente, no sé, y eso lo juzgará el Señor y eso no nos corresponde a nosotros juzgar. Solamente estoy usando esto como ejemplo porque dice que el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y eso suele suceder. Y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas personas aún no han sido traspasados de muchos dolores, están disfrutando de esas riquezas y todo eso, pero eso solo Dios sabrá qué va a pasar con eso. Versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye, tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, aférrate a la vida eterna, que tu tesoro sea Jesucristo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inmarcesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Versículo 17 dice, a los ricos de este siglo, o de este tiempo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, o sea que pues son pasajeras, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor nos puede dar mucho en abundancia para que las disfrutemos, pero que tu tesoro sea Jesucristo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y eso no se hace porque muchas de las veces, hermanos, como tenemos nuestro tesoro es el dinero, pues no queremos, ¿verdad?, sacar de la bolsa. Cuando nos tocan la bolsa, como si hubieran golpeado a la esposa, ¿verdad? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, Señor, que esta palabra no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que la guardemos en nuestro corazón, que pensemos, Señor, que nuestro tesoro tiene que ser Jesucristo, el cual está en el cielo. El Señor Jesucristo dice que tu tesoro, nuestro tesoro, esté en los cielos. Ahí está usted, Señor, ahí está Jesucristo, y Él tiene que ser nuestro tesoro. Porque si amamos más aquello o lo otro, dice que no somos dignos de usted, Señor.
Padre, gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús.